Consulta legal, buenas. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas, mi nombre es Mariela. Llamaba porque quería saber si había algo que Consulta se pudiera legal, hacer con buenos un problema días, que lo tiene mi escuchamos. hermana. Aló, Es que ella le estuvo habla aquí casada y tiene 2 Guanacaste. hijas. Es que estoy Después se llamando porque es divorció que porque queríamos tuvo mudarnos. problemas Consulta con el legal. esposo. Buenos Y ella días, la es para trataba muy preguntar a mal. ver si Aquí la le casita podía donde Pero es que ayudar. hizo, me voy. Porque ante todo, su primer derecho es preguntar, le damos la bienvenida a su consulta legal. Respuestas precisas y gratuitas a sus dudas en materia legal. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Juan Ignacio Guzmán Fernández y les doy la más cordial bienvenida a su programa Consulta Legal, que es el consultorio jurídico radiofónico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Siempre aprovechamos todos los jueves y repetimos casi como un mantra que nuestra querida Universidad de Costa Rica ha sido recientemente destacada como la número 1 de Costa Rica, como la mejor universidad de Costa Rica, de acuerdo con el prestigioso ranking de Quaccarelli Simmons. Y adicionalmente, es la número 1 también de Centroamérica y la número 1 del Caribe. Y adicionalmente, por si eso fuera poco, este mismo prestigiosísimo ranking ha destacado a nuestra universidad como la número 16 del ranking latinoamericano. ¿Y por qué decimos esto? Porque siempre es un buen momento y siempre es una buena oportunidad para recordar el aporte que realiza nuestra universidad a todos los costarricenses, es decir, la universidad no es únicamente de aquellos estudiantes que están matriculados activamente, no es mucho menos de nosotros, los profesores o los funcionarios que estamos destacados en la universidad, sino que nuestro país se ve nutrido a diferentes o en diferentes niveles por parte de la universidad, no solamente la docencia, la proyección social, sino también con los diferentes aportes que realiza a la institucionalidad de nuestro país, a los diferentes proyectos. De hecho, hace poco conversaba con algunos colegas y coincidíamos que en algunas discusiones relevantes para nuestro país, cuando es necesaria una voz final, una voz categórica o una decisión, digamos, de peso para algunos temas fundamentales, se le consulta a la Universidad de Costa Rica. No perdamos nunca eso de vista, no dejemos que la universidad se politice, no dejemos que se precarice un poco su imagen y todas aquellas personas que tenemos algún grado de relación con la universidad, tenemos un compromiso importantísimo, no solamente para que prevalezca este sentido y esta importancia que tiene nuestra universidad en nuestra comunidad, sino también para mejorarla, para enaltecerla y para engrandecerla. Es un enorme compromiso que tenemos todas y todos por esta importancia que tiene la Universidad de Costa Rica. Quisiera dedicar este programa a Federico y a Joaquín, que son los hijos de nuestra invitada, que justamente ayer estuvieron cumpliendo un año de vida, así que está dedicado especialmente a Federico y a Joaquín con mucho cariño y también a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y en general a todos los estudiantes de las universidades de nuestro país que realizan un enorme esfuerzo, que tienen ese compromiso también por continuar mejorando, por continuar creciendo también en lo profesional, lo académico, y eso es importantísimo. Hay que siempre enaltecer el esfuerzo que realizan los jóvenes y a veces los no tan jóvenes que deciden también vincularse con la academia y con el proceso educativo en diferentes niveles. Un tema importante también que me gustaría mencionar antes de entrar a nuestro tema de fondo son los acontecimientos recientes que han sucedido en la Facultad de Derecho, que actualmente de hecho se encuentra temporalmente cerrada debido a una serie de inundaciones que no son inundaciones nuevas, son inundaciones o situaciones que se han venido dando a lo largo del tiempo. Entonces yo exhorto, si algún funcionario, personero, alcalde de la Municipalidad de San José, alcalde de la Municipalidad de Montes de Oca, que por cierto lo tenemos aquí a escasos 150 metros, ojalá nos esté escuchando, necesitamos una solución pronta, necesitamos una solución permanente a estos inconvenientes, porque las principales víctimas o los principales damnificados son nuestros estudiantes, las personas que acuden todos los días a nuestras aulas
y que sí, afortunadamente la universidad cuenta con un plan robusto de virtualidad para que puedan continuar recibiendo sus lecciones, pero al menos desde mi perspectiva, y creo que es también una visión general, no es lo mismo el proceso educativo remoto al proceso educativo presencial, cuando podemos compartir no solamente con los profesores, sino con los compañeros, que además hoy es un buen ejemplo, los compañeros nos continúan nutriendo a lo largo del tiempo y van a ser aquellas personas a las que consultamos también a lo largo de nuestra profesión, a lo largo de nuestra carrera. Así que ojalá por este fin o por este bien común, los alcaldes, las municipalidades, el MOP se pongan de acuerdo y nos den una solución pronta a este inconveniente que venimos experimentando desde hace ya muchos meses y que francamente es insostenible. Les cuento que estamos saliendo en vivo hoy, jueves 18 de septiembre del 2025, para toda Costa Rica y para todo el mundo libre, desde los estudios de Radio UCR en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, y nos pueden escuchar no solamente a través de la 870 AM, sino también a través del Facebook Live y del canal de YouTube de la 870 AM. Así que los invito y las invito para que se suscriban al perfil de Facebook de la 870 y además también al perfil de Facebook de la Facultad de Derecho, desde donde pueden seguir todos nuestros programas, y adicionalmente todos aquellos programas que hemos venido realizando se encuentran grabados en un repositorio en la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y adicionalmente se encuentran en el perfil de la 870. Así que aquellas personas que naturalmente por el ajetreo diario del día a día no nos pueden escuchar en vivo, pueden llegar al final del día a sus casas y de una manera un poquito más reposada y más tranquila nos pueden escuchar no solamente el programa que tenemos el día de hoy, sino también todos los programas anteriores. Les envío un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas, a aquellas personas que están en Costa Rica, a aquellas personas que están en los diferentes países de Centroamérica que nos informan, que nos escuchan, a nuestros amigos de Argentina, de México, de Alemania, y especialmente a quienes nos escuchan desde Francia, desde donde nos escucha. Espero, Guguita, te mando un beso, un abrazo y espero que pronto nos veamos. Y bueno, vamos a seguir trabajando hasta que lleguemos, aunque sea simbólicamente, hasta Santa Fe de Tierra Firme, Macondo y Acomala. Muy bien, antes de entrar a nuestro tema de fondo, quisiera agradecer a don Anthony Alfaro, que es el productor de nuestro programa, y a don Sebastián Torres, que nos acompaña aquí como todos los jueves en la cabina, y es gracias a ellos que podemos llegar hasta donde ustedes se encuentren cada jueves con este espacio de análisis y conversación jurídica. Y ahora sí, vamos a entrar al tema que nos ocupa este jueves 18 de septiembre. En un mundo donde los conflictos son inevitables, la forma en que se resuelven es crucial para garantizar la seguridad jurídica, la confianza empresarial y la paz social. El arbitraje y métodos alternativos de resolución de disputas se han consolidado como herramientas eficientes para resolver controversias de manera ágil, confidencial y especializada. Hoy nos acompaña una experta en arbitraje y en la gestión de centros de resolución de disputas, con quien conversaremos sobre los retos, ventajas y perspectivas de estos mecanismos y su papel en el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia y del desarrollo económico. Y justamente para este propósito, como decíamos, nos acompaña una querida amiga y una querida colega, María José Iglesias Ramos, que es la directora ejecutiva del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje, el CICA, de AmCham. Es especialista en resolución de conflictos, administración de proyectos legales y educación legal. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad Interamericana, una maestría en Currículum y Docencia de la ULACID, un máster ejecutivo en arbitraje de la Universidad ULACID, y se encuentra certificada como negociadora, mediadora, adjudicadora de paneles de disputas y especialista en planeamiento estratégico y gestión de proyectos por instituciones como INCAE Business School, la DRBF de la George Washington University, el Colegio de Abogados de Costa Rica, entre otros. Y ha trabajado por más de 20 años en dichas áreas como asesora legal corporativa en solución de controversias y litigio en su práctica privada y gerente legal de firmas, empresas y departamentos RAC. Fue además decana de la Facultad de Derecho de la Universidad ULACID
y es educadora e investigadora universitaria en sus áreas de práctica, y además tengo que decir, es una muy buena y querida amiga, ex compañera de la facultad, así que, y además mamá de Federico y Joaquín, que yo creo que eso es lo más importante de todo. Muy buenos días, María José, muchas gracias por acompañarnos hoy en Consulta Legal. Buenos días, Ignacio, y sí es cierto, es lo más importante, y muchas gracias por esa dedicatoria, imagínense, con 1 año y ya tiene un programa radial a nuestros dedicado. Millones de radioescuchas, ¿verdad? Totalmente, sí, muchísimas gracias al equipo también del programa, muchas felicidades por el espacio y por los muy buenos consejos que les daba, sobre todo a los estudiantes, a todo el mundo, pero muy especialmente a los estudiantes de la facultad. De verdad, disfruten y aprovechen esa etapa y esos consejos que les dio Ignacio, pues ya se los hubiera deseado uno que se los dieran cuando estaba en esas épocas. Muchas gracias por la invitación, por la ventana para el tema, que es lo que más nos interesa a los apóstoles de la RAC, es poder continuar con la difusión. Así que muchas gracias, estamos para servirles. Tal vez antes de entrar a los temas que veníamos conversando, me gustaría hacer una pregunta personal, sobre todo pensando o esperando que muchos de nuestros estudiantes nos estén escuchando. ¿Qué fue lo que inicialmente la motivó a especializarse en arbitraje y resolución de disputas? Y sobre todo, ¿qué satisfacciones personales le ha dejado acompañar a las partes en la búsqueda de soluciones, digámoslo así, un poco más constructivas? Bueno, muy interesante porque yo comencé desde muy joven, desde que tenía 18, 19 años, que comencé trabajando como asistente, por las personas con quienes estaba trabajando y la firma en que estaba trabajando en el área de litigio. Entonces, desde que arranqué, comencé a ver arbitrajes, litigio, etcétera. Pero al mismo tiempo, pude ir viendo pues la posibilidad en muchos casos y sobre todo muchos en los que intervenía, que lográbamos negociar o que se da uno cuenta, y cada vez se da cuenta más a lo largo de la carrera, cuántas de las disputas tienen componentes emocionales, componentes personales, componentes que van más allá de lo jurídico y que lo jurídico y el derecho no alcanzan para reparar todas las expectativas, deseos, sentimientos, emociones de las partes. La RAC tiene esa visión más amplia del conflicto como pertenencia, como patrimonio de las partes, con un gran potencial de crecimiento, de transformación, y no estoy hablando solo para las personas, ¿verdad? Pensemos en los conflictos más micro, un conflicto de familia, sino incluso a nivel de las empresas, que muchas veces en las crisis o en las grandes rupturas o transformaciones internas es cuando se dan saltos cuánticos en sus procesos y formas de operación. Entonces me fui dando cuenta cómo había un espacio muy grande dentro de la gestión de conflictos para la creatividad y para un montón de soluciones y de cosas que generalmente funcionaban mucho mejor y eran mucho más satisfactorias a nivel humano que seguir yendo a los juzgados a pelear con el de ventanilla, en fin, eran mucho más satisfactorios a todo nivel, desde un punto de vista del manejo del tiempo de todo el mundo, a nivel emocional, a nivel de la relación, sean empresas, personas, a nivel de la relación con el cliente, que sale mucho más contento cuando se llegó a una solución eficiente del conflicto, ya sea litigioso, si fue un arbitraje, que igual fue litigioso, pero al menos fue un uso más efectivo del tiempo, o cuando fue una buena negociación, una buena mediación. Entonces, en general era como una versión 2.0 del derecho, ¿verdad? De haber conocido toda la parte, o sea, de haberme arrollado las mangas litigando en todos los juzgados de este país, de ir a procedimientos administrativos, a pelear a municipalidades por todo lado, de conocer ese lado del derecho muy intenso, en donde se aprende muchísimo, profesional y académicamente muy exigente, a este otro lado, que para mí ha sido mucho más humano y más satisfactorio, era como otra cara de la moneda. El lado B. El lado B, exactamente, que para mí pues realmente ha sido mucho más satisfactorio, sí, diciendo como que qué me ha dejado. Yo diría que lo principal ha sido que se ha convertido ya en parte como de quién soy. Entonces, por ejemplo, la formación de mediación, que la llevé también relativamente joven, yo ahora les digo a las personas que llegan a hacer la formación de mediación con nosotros, cuando les doy la bienvenida o el mensaje de bienvenida, siempre les digo, esta es una formación no como abogado, porque además no solo los abogados pueden llevarlo, puede llevarlo cualquiera, sino que es para la vida. Exacto, cualquiera puede ser mediador. Es una formación para la vida, lo que uno gana, como empieza uno a analizar las discusiones con el marido, con los papás, con los amigos, como uno empieza a valorar el conflicto, las cosas. Es como un cambio casi que de estructura mental, ¿verdad? Que los abogados tendemos a ser muy estructurados y a pensar las cosas como de una forma a veces un poco limitante.
yo no sé cuál es la relación causal, si es que la formación jurídica nos hace así o si es O que ya personas venimos. que somos muy Sí, estructuradas y muy enfocados a objetivos y procesos tendemos a estudiar derecho, pero por las razones que sean, ahora en el rol que tengo, que veo a muchísimos litigantes, es lo que veo todos los días, cómo conducen los procesos, cómo se manejan entre ellos, con uno, con los árbitros, sí veo que tenemos como un perfil bien interesante, los abogados y en especial los litigantes, que yo siento que la formación especializada en RAC como que lo deshace a uno todo y lo vuelve a coser con una visión un poquito diferente. No habíamos hablado de eso antes, pero eso que mencionaba me trae una duda, y es si de repente cualquier abogado, por ejemplo, litigante, el que se la vive en los tribunales, ¿verdad? Discutiendo, peleando, presentando escritos y a veces con actitudes un poco más beligerantes, tienen campo, digamos, en este espacio del arbitraje, o el arbitraje exige una cierta especialización, digamos, y entender que hay otras reglas, que hay otras regulaciones, que se espera también del abogado un rol, digamos, un poquito más conciliador. No sé, ¿son compatibles o de repente es necesaria una especialidad para aquellos colegas que quieren acudir a los centros arbitrales a resolver las diferencias que tienen sus clientes? Bueno, hay dos respuestas a la pregunta. El primero es el deber ser y el otro es el Exacto, lo que pasa. El deber ser, por supuesto que sí se requiere una especialización, por lo menos a nivel de árbitros, a quienes nosotros admitimos para ser árbitros, y los requisitos que tenemos, sí buscamos en definitiva cierto perfil súper enfocado, focalizado. Entonces no es cualquiera, sí es una puerta de entrada bastante angosta, incluso a nivel de experiencia, habilidades blandas, formación técnica, bagaje dentro del área, precisamente porque no queremos traer esas prácticas pues al arbitraje, que queremos mantener como este ambiente un poco impoluto. Ese es el deber ser, ¿verdad? De cómo uno quiere que se maneje, entonces buscamos eso, y es el deber ser también a nivel de los litigantes, es decir, si yo persona o empresa tengo un proceso, pues en principio por responsabilidad, derecho, siempre ponemos el ejemplo, ¿verdad? Como en medicina, que usted no va a que un cardiólogo le vea el ojo y no va a que un oftalmólogo le haga cirugía corazón abierto. De ahí, pues una empresa que se tome en serio su proceso debería de ir a un especialista en arbitraje o en mediación o en RAC o en litigio para que le lleve su caso, y no al abogado que le hizo la escritura o al amigo o al vecino que le ve las cosas porque sabe que lleva muchos casos en el juzgado X. O porque le cobra barato. Exactamente. Porque, sí. Entonces, así es como debería ser, y en los casos que se manejan así, los resultados suelen ser extraordinarios. Yo he tenido casos hace poco, ahora podremos hablar de eso, uno tramitado ya enteramente con la nueva ley, el tribunal, todos buenísimos abogados del más alto nivel en arbitraje, y los abogados de ambas partes también. El caso terminó en 3 meses, con un laudo de fondo, no es que terminó por inadmisibilidad ni nada, sino de principio a fin, evacuando prueba todo, un laudo, que eso prueba que el arbitraje puede funcionar con gente que sabe. El ser, puede suceder que una persona, una empresa, como dices, porque le cobran más barato, pero es su abogado de confianza, pues contrata a alguna persona para que le lleve el caso, que no necesariamente sabe de arbitraje, que llega, nos presenta la solicitud y nos lo dicen cuando me mandan los correos preguntando cómo tienen que hacer cada cosa, y nos dicen, es que yo nunca he llevado un arbitraje, me estoy comenzando en esto. Lo debo haber pensado antes de entrar a ese berenjenal, claro. Hay un tema ético, el asunto, nosotros como institución neutral, pues no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? Yo no puedo ni decirle ni juzgar al colega, tampoco puedo asesorarle porque no puedo hacerle su trabajo, ¿verdad? Ni, digamos, orientar a una de las partes en una forma indebida, más que la orientación administrativa general, ¿verdad? De, qué sé yo, qué pasos tiene que seguir para iniciar el proceso, etcétera. Pero sí, en esos casos suele ponerse cuesta arriba algunas cosas, porque muchas de esas personas piensan, como decías, que es lo mismo que litigar ¿verdad? En cualquier juicio. Entonces llegan con ciertas tácticas o estrategias a tratar, por ejemplo, de dilatar, metiendo recursos a todo que tal vez no existen en nuestro reglamento, entonces que hay que estarle, bueno, es un desgaste para el tribunal que igual se hace, ¿verdad? Decir, esto no tiene este recurso, esto no funciona así aquí, ¿verdad? Sí, entonces las malas mañas no aplican.
Exactamente, entonces sí somos muy rigurosos en tratar de ajustarlos. Por ejemplo, en la resolución administrativa inicial, en donde yo le doy curso a los procedimientos, siempre les pongo el artículo de nuestro reglamento que habla sobre la buena fe, se los transcribo y de una vez les pongo, se les informa que la buena fe es una carga procesal dentro del arbitraje, no es simplemente un principio abstracto, ¿verdad? Sino que es una carga procesal, es decir, es un deber no solo ético, sino procedimental, de no estar obstaculizando ni planteando gestiones que no proceden. Entonces, por lo menos desde la perspectiva del centro y de nuestros tribunales, sí tratamos de mantener una curaduría muy estricta de cómo se mantiene el proceso, pero por supuesto es un tema de acceso a la justicia. No podemos evitar que alguien llegue y ponga una demanda asesorado por un abogado que sí tenga esas costumbres. Entonces, en el ser, sí podría pasar que se abra el espacio y pues alguna persona sí, pero bueno, en el deber ser, lo que procuramos siempre sí buscamos la especialización y que las cosas se hagan de una manera diferente. Muy bien, vamos a hablar ahora del panorama actual del arbitraje en Costa Rica y si se puede también de la región. ¿Cuál es esta situación actual del arbitraje en Costa Rica y cómo podríamos compararlo con otros países del vecindario? Ok. Yo pensé cuando estábamos hablando de los temas para este programa que una buena metáfora es que Costa Rica teníamos un muy buen equipo de corredores o el deporte que quieran, de muy buen nivel técnicamente, pero la cancha no estaba en las mejores condiciones. Entonces sí estábamos un poco en desventaja en relación con la región a nivel normativo, porque teníamos una ley RAC, la ley 7727, muy desfasada, con más de 25 años de vigencia, una LACI, que era la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, que sí se basaba en la ley modelo de UNCITRAL, pero que también le hacía falta remozarse un poquito, y al tener dos leyes conviviendo simultáneamente para regular un mismo tema, pues teníamos un dualismo que era la principal desventaja, no solo que estuvieran desactualizadas, sino tener un sistema doble, porque entonces pensemos que usted es un extranjero o una empresa extranjera haciendo negocios en Costa Rica, usted va y mete un arbitraje, dependiendo de un montón de factores, para saber si su caso se va a calificar como doméstico internacional, le va a aplicar dos sistemas jurídicos totalmente distintos. Y puede ser que dependiendo de ese sistema haya muchos temas que en una vía sí va a poder hacer y en otra no, que los plazos van a ser diferentes, que las posibilidades, el perfil de abogado que usted va a contratar va a ser diferente, hasta el idioma, en fin, un montón de cosas que variaban y que entonces tener esa situación nos da una ventaja en relación con otros países de la región que tenían un sistema monista, es decir, una sola ley basada en la ley modelo de Naciones Unidas, de UNCITRAL, para regular todo el arbitraje. Entonces, en relación con la región, competíamos, seguimos compitiendo. Cuando hay, por ejemplo, partes de diferentes países que están seleccionando una sede, están buscando un lugar neutral, pensemos, no sé, una empresa, una persona brasileña que va a mandar un alemán, entonces están buscando una sede neutra en el centro, podría ser que vayan a Miami, podría ser que vayan a Panamá, podría ser que vayan a Costa Rica, pero con este sistema o este problema de cancha que mencionaba, pues entonces estábamos un poquito en desventaja, aunque los actores tuvieran todas las capacidades y cualidades para poder participar en las grandes ligas. Este año entró en vigencia la nueva ley de arbitraje, que básicamente, exacto, lo que hizo fue derogar todo el capítulo de arbitraje de la ley 7727, que quedó entonces solo como una ley de mediación, básicamente, pasar todo el arbitraje a la LACI, pero cambiándola, como decimos popularmente, tropicalizando a la experiencia acumulada en arbitraje doméstico en estos 25 años de ley 7727. Entonces, para comenzar, se le cambió el nombre, ya no se llama Ley de Arbitraje Comercial Internacional, sino Ley de Arbitraje, porque regula todo. Y bueno, pues ya luego internamente se le hicieron un montón de ajustes para ya prepararla para que regulara todo. Entonces, digamos que esto nos viene a equiparar a la cancha con estos otros países o sedes en la región en donde podríamos competir. No solo esto beneficia al arbitraje doméstico porque nos aplica ahora el estándar internacional a los casos que llevamos los costarricenses a arbitraje. Nos sube el estándar, exacto, ¿verdad? Claro. Nos sube el estándar al mismo que se aplica en Europa, en cualquier lado, o el que aquí mismo le aplicábamos a los extranjeros. Ahora los costarricenses, las partes, tienen acceso a ese estándar, a esas herramientas que tenía la LACI y que la ley 7727 no tenía desarrollada. Pero además nos permite competir, por ejemplo, para traer como sede arbitrajes internacionales que vengan para acá
y que antes tal vez, como te decía, podían escoger sedes a otros países de la región. En relación con los países, en este momento, pues entonces se vuelve un tema como cualquier tema de atracción de inversión, que hay muchos factores a considerar, ¿verdad? De costos, en algunos casos, pues, por ejemplo, somos más competitivos en costos que Miami, por ejemplo. Claro. Tal vez no que Panamá, ¿verdad? Entonces, hay muchos otros factores, sistema jurídico, seguridad, calidad profesional, infraestructura, conectividad, son muchísimos factores, pero por lo menos ya el factor normativo, que ese es lo más importante, la cancha en la que se juega, ya ahora sí estamos equiparados con los que podríamos decir que sean, ojalá a futuro, nuestros competidores en la atracción de inversión en arbitraje. Y tal vez desde su experiencia se han evidenciado, ustedes han podido notar, digamos que, digamos, estos actores internacionales han ido poco a poco abrazando, digamos, estos cambios normativos y han elegido a Costa Rica como un centro, o todavía es una expectativa. Es una expectativa, como tenemos apenas, vamos para 5 meses de vigencia, sí, entonces no podría decir que ya estamos viviendo una avalancha de casos que nos están llegando, pero sí, por lo menos, como decía, ya no tenemos esa desventaja que teníamos antes para competir. Faltan algunas otras cosas que podemos conversar más adelante, principalmente voluntad política de posicionar a Costa Rica como un destino de inversión. Además, para que una empresa escoja un destino de inversión, pues el sistema jurídico es usualmente lo principal, pero hay otros factores, ¿verdad? Infraestructura, seguridad, costos, que también inciden. Entonces, una voluntad política, pues, de buscar siempre las decisiones que mejoren las decisiones de inversión y además de promover la inversión en arbitraje o en turismo arbitral, por ejemplo. Entonces, pues hay decisiones que son a un nivel más político que de los operadores técnicos, pero por lo menos a nivel de operadores técnicos sí tenemos la expectativa de que ya vamos a poder ir con más confianza a ofrecer y vender los servicios afuera, que también esa subida estándar va a subir el estándar a muchos practicantes locales, ¿verdad? Por ejemplo, árbitros o litigantes costarricenses que tal vez su experiencia había sido únicamente en arbitraje doméstico, entonces ahora pasan a otra liga, porque ya ahora van a estar practicando con reglas que serían las mismas que se litigan en cualquier otra jurisdicción. Entonces, tal vez están mucho más preparados en condiciones de ir y ofrecer servicios de arbitraje a cualquier otro lado, a clientes más sofisticados que están acostumbrados a litigantes que hablan ese idioma de la ley modelo, ¿verdad? Entonces creo que sube el estándar por todo lado, nos permite a todos competir. Que además eso, como una nota al margen, nos obliga a nosotros también dentro de las facultades de Derecho a proveer de herramientas suficientes a los estudiantes, primero en despertar estas curiosidades que yo creo que sí se está haciendo, es decir, yo cada vez veo, si lo comparo, por ejemplo, con la época en la que nosotros estudiábamos, en donde era todavía muy incipiente, digamos, esa industria, yo sí veo hoy en día equipos de estudiantes muy motivados que inclusive van a competencias de arbitraje fuera de Costa Rica, van a Colombia, van a Perú, van a México, con resultados además muy positivos. Entonces ya existe, por decir así, el interés, las vocaciones. Creo que tenemos que recoger eso y darle también herramientas desde la parte académica. Ahora bien, ¿existen sectores económicos en los que el arbitraje se esté utilizando, que ustedes perciban que se está utilizando con mayor frecuencia? Sí, claro. Por lo menos de las estadísticas que llevamos en el centro de la naturaleza de los casos que ingresan, lo más común es en relación con temas inmobiliarios, de desarrollos, ya sea residenciales, comerciales, grandes proyectos, incluso contratación pública, sobre todo cuando es contratación pública de proyectos que son financiados por bancos o organismos multilaterales internacionales. Generalmente esos financiamientos vienen condicionados a incluir cláusulas arbitrales o cláusulas escalonadas de diferentes mecanismos de resolución de disputas. Entonces es común que esos casos no vayan a tribunales, sino a arbitraje, y a nivel privado igual, desarrollos de todo tipo. Sin embargo, yo diría que en comercio, en general, las empresas entre más grandes, sofisticadas, pues más tienden a tener más desarrolladas sus cláusulas y mecanismos de resolución de disputas. E incluso algo interesante es que ya estamos empezando a ver casos relacionados con tecnología, aunque no necesariamente sea el tema principal, pero que por ahí parte de X contrato, proyecto, relación comercial, se pagó, se negoció con Bitcoin. Entonces ya empezamos a ver pues más
injerencia de problemas de derecho de la tecnología, Claro. que nos genera también un desafío, por ejemplo, en nuestro caso como centro, en buscar y nombrar árbitros, que siempre buscamos tener muy buenos especialistas en cada área, personas que sepan de esto, ¿verdad? Sí, ahora bien, en un ambiente, digamos, de tanto optimismo, diría yo, en este momento, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el arbitraje en nuestro país? Ok, bueno, yo diría que hay varios. El principal tiene que ver con lo que comentábamos al inicio, que es la cultura, la educación, ¿verdad? El arbitraje. Cuando uno lo habla con cualquier persona, suena como una maravilla y entonces la gente pregunta, ¿y entonces por qué no se usa más? ¿Y entonces por qué Claro. hasta ahora estoy oyendo de esto? Y bueno, es un tema cultural y de educación, un país en donde la gran mayoría de los colegas tienen pues esta otra cultura o visión de la que hablábamos al inicio, de lo que no queremos que se cole en el arbitraje, pues eso de momento es la cultura jurídica todavía imperante en gran parte de las relaciones sociales, económicas, etcétera. Es algo que podría uno pensar que es casi como idiosincrático del costarricense. Eso te dará para otro programa más de filosofía del derecho, pero no sé si es un tema como de pasivo-agresividad o que no tenemos tan desarrolladas las herramientas de educación para la paz, que lo establece la ley RAC, que es algo que se da desde los niveles de primaria y secundaria, no debería ser un tema especializado para un súper grupito ya, el nicho de la crema y nata. Para una élite. De los estudiantes de la UCR que fueron al MUT en no sé dónde, eso lo deberían de ver los chiquitos de todas las escuelas del país. Pero no se está dando, no hay una educación para la paz en comunicación asertiva, entonces a la gente se le hace más fácil no saber cómo conversar con su vecino de que la rama que se le está metiendo, sino irse a denunciarlo a la MUNI de una vez. O de ir, peor, irse a los golpes, ¿verdad? O a los balazos. Exactamente, a las situaciones de violencia extrema que estamos viviendo. Entonces, en general no tenemos una cultura de la comunicación muy directa, asertiva y enfocada que se requiere para buenos negociadores, buenos mediadores, buenos abogados, negociadores, ¿verdad? Que no tengan esa idea que tal vez vos también creciste con eso, que cuando yo estaba chiquitilla yo me acuerdo que la persona que era más peleona, el chiquillo más peleón le decía, usted debería ser abogado, ¿verdad? Entonces no tener una cultura en donde el abogado es el que más duro golpea la mesa, sino el que es capaz de tener golpes. o si los tiene que dar, los da, pero que tenga una visión 360 estratégica de qué es lo que más le sirve a su cliente para resolver el conflicto y satisfacer la mayor cantidad de intereses de la forma más efectiva posible. Entonces, si al final esta es la ruta, pues esta es, pero que tengan la capacidad de poder identificar todas esas rutas y los efectos y las consecuencias de cada una, pero todavía estamos un poco lejos de eso, entonces la gente le tiene tal vez un poco de miedo a los mecanismos de resolución alterna de conflicto por desconocimiento de los mismos. No es que sea una camisa para todo, ¿verdad? También a veces puede pasar lo contrario, que nos llegan casos que uno dice, ¿esto por qué le metieron una cláusula arbitral, verdad? Esto era como para resolverse de otra forma. Pero hay muchísimos casos que terminan o en violencia o en los tribunales o en relaciones comerciales o económicas truncadas que bien se pudieron haber manejado con una mediación, con un arbitraje, con otros mecanismos como dispute boards, en fin, con muchos otros mecanismos que por desconocimiento de las partes o de sus asesores legales no se aplican. Entonces yo diría que ese es el primer reto. Segundo reto, voluntad política, lo que te mencionaba antes. Ya ahora sí, puedo decir que tenemos jugadores de primera, es decir, tenemos muy buenos centros, tenemos muy buenos árbitros, tenemos muy buenos abogados litigantes con firmas, con departamentos de litigio súper especializados, con gente que puede litigar en cualquier jurisdicción del mundo y hacerlo muy bien, es decir, tenemos profesionales de lujo. Entonces, ¿cómo hacemos para promover eso? Para que cuando alguien llegue a ICC o alguna sede internacional a escoger árbitros o a escoger sede, la gente diga, hey, vamos a Costa Rica, en vez de vamos a Miami, vamos a Panamá. Eso sí hace falta un poquito de lobby, ¿verdad? Ahí pues ya no seremos los técnicos, sino que ya es en otro nivel que se tienen que mover un poquito las conversaciones. Exacto, para posicionarnos un poquito. Muy bien, ahora vamos a hablar de los centros de resolución de disputas, que además es una de las áreas que usted conoce mejor. ¿Qué papel juegan los centros de arbitraje en la promoción de los métodos alternativos de resolución de conflictos? Bueno, a mí me gusta pensar, porque estoy ahí en el core de esto,
que somos responsables de primera línea en su promoción, ¿verdad? No solo porque somos los operadores técnicos directos, es decir, somos quienes administramos el mecanismo, la mediación, el arbitraje, sino porque, esto tal vez también de para otro programa, entonces solo lo explicaré muy brevemente, porque la normativa procesal que aplica dentro de los procesos RAC es como una pirámide Kelsen invertida, es decir, lo primero que aplica es de lo más específico a lo más general. Entonces la gente llega pensando que va a aplicar el Código Procesal Civil, ley de notificaciones, todo eso no tiene cabida, aplican nuestros reglamentos. Entonces, básicamente la normativa procesal de la RAC es la que emitimos los centros. Entonces tenemos que hacer un trabajo constante de actualización, de estudio, de recoger los insumos de la experiencia, de lo que está pasando para decir, esta figura jurídica suena lindísima, pero no está funcionando, tenemos que ajustar eso. Eso es un trabajo que nos tomamos muy en serio. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos estrenando reglamento, que lo actualizamos para armonizarlo con la ley nueva. Claro. Y me consta, porque tenemos una mesa de trabajo conjunta de los 4 principales centros del país, que nos reunimos todos los meses, que los otros 3 también están bastante avanzados en el proceso. Es decir, todos estamos reformando la normativa para armonizar y ajustar a estos cambios nacionales. Entonces, sí, a nivel jurídico normativo, pues somos los operadores y los emisores de las normas que se están aplicando, y luego a nivel académico y de difusión, por lo mismo que estamos hablando, que el principal reto es en tema de educación, al menos nosotros nos tomamos muy en serio la labor de difusión, de mentoría. Nosotros tenemos programas de becas, que siempre trabajamos todos los años con la UCR y con otras facultades de Derecho para becar a varios estudiantes, sobre todo los que están en equipos de arbitraje, para llevar un programa avanzado con la Universidad de Florida de formación en arbitraje. Tenemos un programa de secretarios arbitrales para que estos mismos chicos, después de que llevan toda esta formación especializada, que han ido competencias, empiecen ya a trabajar y a participar en procesos activamente, para que cuando lleguen el día de mañana se gradúen y van a aplicar, aparte de que piden los años de experiencia, pedimos en todos los centros, como te decía, si hacemos un escrutinio bastante estricto, que no cualquiera puede entrar, en todos preguntamos cuántos arbitrajes ha llevado usted. Usted puede tener 20 años litigando y me puede sacar un file de 800 títulos, pero ¿cuántos arbitrajes ha llevado usted? Claro, experiencia relevante. Ajá, y ese es un círculo vicioso para los jóvenes que siempre les piden experiencia y nadie los contrata porque no las tienen. Entonces siempre la pregunta es, ¿cómo rompo eso? Bueno, aquí los estamos ayudando a romperlo. Cuando ellos lleguen a aplicar, ya han llevado múltiples procesos que pueden poner no solo con nosotros, sino con cualquier centro del país o del mundo al que quieran aplicar. Es decir, ya yo fungí en el SICA en 10 procesos arbitrales como parte del tribunal, en este caso como secretario técnico. Entonces, tenemos muchos programas de este tipo, formativos, educativos, de pasantías, para trabajar de cerca con estudiantes, justamente porque nos parece que enfrentar el tema cultural comienza pues por acciones concretas en donde divulguemos al público en general, pero sobre todo al sector y al gremio, pues que se vayan especializando y que generen las herramientas para que el día de mañana, cuando sean árbitros o litigantes, pues sepan hacerlo en este alto nivel ético y de calidad y profesional que nosotros esperamos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias más relevantes entre acudir a un centro especializado y optar por un arbitraje ad hoc? Bueno, es una súper buena pregunta. El otro día lo estaba conversando con las compañeras de la mesa de trabajo de centros, porque decíamos que estábamos como en una discusión académica de que qué hace cada una cuando le llega una solicitud de arbitraje que en la cláusula no señala su centro. Entonces yo lo rechazo, pero no, yo sí, yo le doy audiencia a la otra parte, etcétera. Y todas mencionábamos que es común o que ha pasado en casi todos los centros que arbitrajes que la cláusula era ad hoc terminan llegando a los centros, ya sea porque las mismas partes nos lo traen o porque el tribunal ad hoc que nombraron dijeron no puedo manejar esto, institucionalicémoslos. Porque sí es bastante diferente. Para comenzar, yo diría que lo más importante es las reglas de procedimiento, lo que hablábamos ahora.
Los centros, cada uno tiene un reglamento que es como un código procesal que regula absolutamente todo, ¿verdad? Desde cómo se tramite la solicitud, cómo se presenta cada escrito, hasta el tipo de fuente en que se presenta cada cosa, plazos. Que es importante decirlo, que cada centro tiene su reglamento y además que hay diferencias en algunos casos sustanciales, ¿verdad? Totalmente, y es parte de lo bonito que las personas tienen para elegir, además, para decir, a mí me gusta el SIJA porque ahí tienen declaraciones testimoniales escritas, ¿verdad? Como en el sistema del common law, que yo de una vez, desde que me presentan los testigos, ya no voy, digamos, a ciegas de qué va a pasar en la audiencia, de una vez tiene que venir ya todo el testimonio por escrito con la demanda. Entonces, a mí me gusta eso, entonces yo meto la cláusula SICA, o alguien que diga, a mí eso no me gusta, yo quiero solo interrogatorio oral, entonces yo voy a este otro centro, por ejemplo. Entonces pueden seleccionar hasta por normas de procedimiento, pues con qué tipo de procesos se sienten más cómodos. En un proceso ad hoc, ¿qué reglas usan? Usan ley de arbitraje, ahora que tenemos esta, antes tenían tras de eso peor, porque tenían la ley RAC, la LACI, y luego la ley RAC remitía a la normativa procesal nacional. Entonces, usted podía citar o invocar en un arbitraje el CPC, o el código, el administrativo, o el CPP, o sea, cualquier código procesal, en realidad la ley de notificaciones. Entonces, en un ad hoc pasa eso, ¿verdad? De la decisión de qué normativa van a aplicar, el tribunal puede tener una idea, pero ¿y las partes? Claro. ¿Verdad? Entonces tienen que negociar cada cosa. El tribunal tiene que no solo dedicarse a fallar el caso, a dictar el derecho, que es lo único que debería hacer, sino a tomar este tipo de decisiones logísticas y administrativas. Otra cosa muy delicada es la tesorería, es decir, el mismo árbitro custodiando él sus futuros honorarios, custodiando garantías de medidas cautelares que pueden ser de muchísimo dinero, custodiando fondos de dónde saca para pagarle al traductor, en fin, son muchas cosas logísticas y operativas que tener a una institución que le administre y le haga todo, y que el árbitro se limite a ser árbitro, a conocer su caso y a la parte jurídica, pues es una ventaja muy, muy grande, ¿verdad? Lo principal es eso, que en el institucional usted se está adhiriendo a una serie de reglas de manejo de procedimiento. Ahora que hablábamos de la importancia y del rol de los árbitros, ¿cómo se garantiza esa independencia y además esa calidad que es tan importante dentro de los centros de arbitraje? Bueno, eso es una excelente pregunta, porque para mí el arbitraje, la imagen del arbitraje vale lo que valen los árbitros que tiene un país, y un centro vale lo que valen sus árbitros. Es decir, si un centro tiene buena reputación es porque tiene buenos árbitros. Todo lo demás podría ser perfecto. Puedo tener las instalaciones más divinas, la última tecnología, la mejor plataforma de expediente en línea, que si los árbitros son malos y todos los laudos se van a caer y me los van a anular en la sala porque están mal redactados, ese centro no funciona, ¿verdad? Claro. Entonces, es importantísimo, pues, garantizar tanto los aspectos de calidad profesional de su trabajo como de ética. Yo puedo hablar de cómo lo manejamos nosotros, pero es bastante similar en los otros centros. En ese sentido, les tengo mucho respeto a las colegas de los otros centros, porque sé que todas trabajamos con estándares parecidos. Lo primero es en los procesos de selección de los árbitros. Por eso a veces la gente dice, ay, es que el arbitraje es muy cerrado, ¿verdad? Siempre son los mismos. Bueno, por lo mismo, porque es una puerta angosta, porque no queremos que cualquiera sea árbitro, exactamente. Queremos que sean personas con muy alto nivel de requisitos, incluso más de los que establece la ley. Por ejemplo, nosotros pedimos mínimo de 10 años de experiencia práctica, pedimos cierta cantidad ya de casos prácticos, ¿verdad? No solo formación académica, que también la pedimos especializada, sino, 100 títulos, y cuántos casos, en cuántos como abogado de parte, en cuántos como neutral, no tener ninguna suspensión, en fin, una serie de requisitos. Si la persona cumple con todo eso, que es riguroso, se puede considerar su solicitud, ni siquiera es una garantía de entrada, sino que se somete a un proceso de votación por un órgano colegiado, que incluso puede decir, esta persona, y nos pasa mucho con árbitros internacionales, que son personas que esta persona en el papel se ve perfecta, divina, pero ¿quién de aquí lo conoce? ¿Alguien ha trabajado con él? ¿Alguien ha llevado un arbitraje con él?
se posterga el conocimiento para la próxima sesión, de tarea todo el mundo va a ir a preguntar a sus oficinas en estos países si lo conocen, qué referencia tiene, y hasta que no queden sin ninguna duda que es una persona intachable y además con buena reputación, no se admite, y si es el caso, pues no se admite. En muchos casos no se admite. En algunos casos que la persona se ve que tiene todo el potencial, pero tal vez no tiene la experiencia, entonces le sugerimos el programa de secretarios que mencionábamos ahora, para asegurarnos, si tenemos dudas, de decir a esta persona, yo sí lo conozco, sé que es un excelente colega, sé que litiga mucho, pero en tribunales no conocemos tanto su experiencia en arbitraje, entonces preguntémosle si estaría dispuesto a trabajar por un tiempo como secretario de tribunales más experimentados. Entonces, desde ese proceso, pues es bastante rigurosa la selección. Y una vez que se eligen, pues hay toda una serie de mecanismos regulados, tanto por ley como por los reglamentos de cada centro, sobre el manejo de conflictos de interés. Es decir, el árbitro puede ser perfecto, ya lo admitimos estar ahí, pero para este caso no funciona, ya sea o porque no es su área de especialidad, o porque no tiene disponibilidad de tiempo en ese momento, o porque hay un conflicto de interés, ¿verdad? En relación con las partes, con coárbitros, con los abogados. Entonces hay muchísima tela que cortar de los diferentes niveles que se tienen que analizar para que ya un nombramiento de un árbitro quede en firme, pero sí procuramos pues que los estándares sean los más altos en cada una de esas etapas. María, tenemos aquí la guillotina del tiempo encima, se me ha pasado el tiempo volando, pero hay varios temas todavía que me gustaría tocar. Dentro de esos, voy a tocar más rápido. No, al contrario, lo que vamos a hacer, lo que hablábamos antes de entrar al aire, aquí comprometemos a la gente para tener etapas 2.0, ¿verdad? Para continuar con nuestras conversaciones, o pedirle tal vez a la gente aquí en la radio que nos dé 2 horas, ¿verdad? Lo que pasa es que que nos quedemos más rato, exacto. Sí. Vamos a ver, en relación con las ventajas y los desafíos del arbitraje frente a la vía judicial tradicional, ¿cuáles son estas principales ventajas que uno podría tal vez enumerar del arbitraje en comparación con el proceso judicial ordinario? Bueno, la imagen que usamos mucho en arbitraje, porque lo hace muy fácil de entender, es que el arbitraje es un traje a la medida. Entonces, la diferencia entre ir a comprarse un conjunto, una camisa, a una cadena de ropa, o ir a donde un sastre a que le tome sus medidas y se lo haga. Entonces, en el sistema de administración de justicia, pues confiamos, de hecho, trabajamos de la mano, el arbitraje, el Poder Judicial, somos amigos, dependemos, el peso o la fuerza del arbitraje depende en gran medida del control jurisdiccional que ejercen las cortes de cada país sobre los laudos. Esa es la garantía para las personas de que se respetan los derechos fundamentales y el sistema jurídico del país, saber que existe ese control jurisdiccional, en nuestro caso, el que lo ejerce la sala. Y de hecho vino del mismo Poder Judicial, ¿verdad? En casi todos los países de la región, la iniciativa de las leyes en donde se empezó a regular el arbitraje, en nuestro caso 77-27 del Poder Judicial. Entonces no es que seamos ni competencia, ni enemigos, ni cuál es mejor ni peor, sino son cosas diferentes, exactamente, que tienen que ir de la mano. Entonces, como te decía antes, incluso hay casos que llegan a arbitraje que yo digo, ¿esto por qué vino aquí? Esto debió haber ido al juzgado, ¿verdad? Esto no era para que viniera acá. Pero hay muchísimos casos, y creo que esa es la mayoría de las situaciones que son así, que muchísimos casos que podrían ir a arbitraje y que desafortunadamente están yendo a aglomerarse y hacerle carga indebida de trabajo a los tribunales de justicia y contribuir a la mora judicial. Entonces, ¿qué quiere decir esta camisa a la medida? Que bueno, gracias a que usted dentro de un arbitraje puede negociar prácticamente cualquier cosa. Desde la cláusula, en la mayoría de los casos, usted puede negociar cualquier cosa. Si por A o por B usted no pudo negociar, porque fue una cláusula pues que ya estaba negociada, y entonces le tocó, usted dice, bueno, yo no fue que escogí que quería ir a ese centro, que quería aplicar el reglamento SICA porque valoré que cómo se evacúa la prueba y me gusta más, pero bueno, aquí estoy. Aún dentro del arbitraje, casi todos los centros lo tienen, por lo menos nosotros lo tenemos bastante desarrollados. Existe una etapa administrativa inicial en donde las partes del tribunal se sientan y diseñan el proceso. Tenemos un instrumento que se llama los términos de referencia, que es básicamente el mapa de ruta de cómo quieren evacuar la prueba, cómo quieren que las audiencias que sean virtuales, presenciales, en qué idioma, cómo van a presentar los documentos, quién va a hablar primero, cuánto tiempo, si van a usar PowerPoint o no para las conclusiones. Absolutamente todo lo pueden diseñar, desde cosas
que podría pensar uno que son muy formales, como esto que acabo de mencionar, de tiempos, plazos, hasta cosas más sustantivas, como por ejemplo, ponerse de acuerdo, que eso se puede hacer desde la cláusula de si va a haber o no ciertos recursos, si va a haber o no competencia del tribunal para ciertas cosas, temas de medidas cautelares que se podrían regular incluso desde la cláusula. En fin, hay muchas cosas que se pueden negociar. Entonces, aunque siga siendo un mecanismo heterocompositivo, siempre las partes tienen un gran poder de decisión de cómo lo llevan adelante. Por eso también es bueno nombrar abogados especialistas que tengan, no solo que sepan cómo aprovechar muy bien los reglamentos y este tipo de herramientas para hacer un buen diseño procesal, sino que sean buenos negociadores, ¿verdad? Que no lleguen a estas audiencias o estas conferencias a pelear, sino a entender que de ahí pueden salir con un diseño en donde los plazos le favorezcan un montón o que le facilite a su cliente que vive afuera temas de idioma, de virtualidad, etcétera, un proceso que le sea mucho más económico. Entonces, en fin, eso es un valor agregado que en los tribunales, pues, lógicamente, por temas de volumen, de la rigidez de los códigos procesales y de, bueno, todo el principio de legalidad por el que lógicamente está regido la institucionalidad pública, pues no hay ese margen de flexibilidad y de hacer ajustes para acomodarse a lo que quieren y lo que les sirvan las partes. Otro aspecto importantísimo de este traje a la medida es el nivel de especialidad. O sea, que por el principio de juez natural, pues su expediente en el Poder Judicial le toca al que le toca. Así es. Tenga un expediente o tenga 5,000, sea experto con 7 subespecializaciones en lo que se trata su demanda, o aunque sea la primera demanda en su vida que ven eso. En el arbitraje es lo contrario al juez natural, es literalmente la persona tiene competencia únicamente para conocer su caso. O sea, la competencia del tribunal se agota en este proceso. Es un tribunal que fue escogido a la medida y a dedo, ya sea por las partes o por el centro, porque es la persona ideal para conocer ese caso por su área de especialidad, por los conocimientos que tiene, por la experiencia que tiene en esta rama, por la forma en que trabaja y se complementa con los otros miembros, por las habilidades ejecutivas que tenga para trabajar en este contexto. Entonces, sí es como muy personalizado el enfoque de las reglas, del tribunal, de la atención obviamente al usuario, y todo esto incide ya para cerrar en costos y en tiempo para las partes. Ahora bien, tal vez hay gente que no está tan familiarizada con temas como los costos y los tiempos. Entonces, de manera muy puntual, ¿qué costos y tiempos suelen estar involucrados en un arbitraje en comparación, por ejemplo, con un juicio, con un proceso tradicional? Ok, como traje a la medida, obviamente tiene costo que ir a comprarse la camisa de la tienda no va a tener, porque el Poder Judicial no es que no tiene costo, el costo es pagado pues por toda la ciudadanía mediante sus impuestos, pero usted, persona específica, no tiene que pagar un monto para poner su demanda al Poder Judicial, ya está sufragado. En el caso nuestro, pues desde luego que sí, tiene que pagar el servicio porque en eso consiste, hay que pagar los gastos de administración cuando es institucional, es decir, el centro para que podamos operar, pues un porcentaje, y los honorarios de los árbitros del tribunal. Todo eso está fijado por tablas que son autorizadas por el Ministerio de Justicia, por la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, que es el órgano que nos regula. Entonces no es que tenemos como que cotizar o ver cuánto le cobramos al caso, sino que son tarifas que ya están preestablecidas y públicamente. Entonces, esa es la diferencia de costos. A nivel de las costas personales, es lo mismo, por lo menos de conformidad con la tabla de aranceles del colegio. Si Ignacio, como litigante, lleva un caso, los honorarios serían los mismos si los lleva en tribunales que en arbitraje. Entonces, en eso no encarece. Simplemente el servicio del arbitraje en sí, del árbitro y del centro, lo que tiene un costo que si va al juzgado, pues lógicamente no tendría que pagarlos. En tiempo sí hay una diferencia sustantiva. Antes mencioné ese ejemplo de un arbitraje muy bien llevado, en donde las partes no metieron un recurso, etcétera, que terminó en 3 meses. Como tenemos casos como esos, tenemos los casos en donde se meten, es todo lo opuesto, ¿verdad? Personas que sí meten recursos. Si, digamos, el proceso transcurre normalmente, nuestro promedio sin tiempos en sala, que ya voy a hacer la explicación, es de 7 a 8 meses. Eso es lo que dura en promedio un arbitraje, que un arbitraje suele ser el equivalente a un ordinario civil. Claro. Es la materia que vemos. Entonces, pues, no sé cuánto están durando los ordinarios civiles en la jurisdicción ordinaria. Pero eso es lo que dura, 7 a 8 meses.
Ahora, hago el paréntesis que ahí no estoy contemplando los tiempos de Poder Judicial, porque ¿qué significa? Bueno, que una de las partes puede cuestionar la competencia, es decir, esto no tiene que ir a arbitraje, esta cláusula arbitral es nula por X o Y razones, me lo lleva a Poder Judicial a la sala, a apelar la competencia del tribunal arbitral. Y ahí puede demorar. Y bueno, y ahí dura lo que dura la sala. Pero con la nueva ley tenemos un cambio importante en esto. Antes, si sucedía esto, nosotros tenemos que parar el arbitraje, mandar el expediente a la sala y esperar que regresara. Con la nueva ley, el tribunal valora esa, digamos, ese recurso, esa defensa que está planteando la parte y puede decir, esto hay que resolverlo como una defensa previa, entonces en ese caso bifurca su decisión, es decir, se pronuncia primero sobre la competencia, como se hacía antes, y emite en ese momento su resolución, o podría decidir, para definir esto, yo necesito prueba, necesito que avance el proceso, entonces reservo este tema para el dictado del laudo final. Entonces, en ese caso, el proceso no se detiene, no se resuelve el asunto, se va directamente hasta el laudo y entonces el proceso continúa y avanza. Y ya después del laudo, si usted quiere seguir peleando en los tribunales, puede hacerlo, pero ya el proceso terminó y ya hay un laudo que la otra parte puede ir y ejecutar. Entonces, por lo menos ya ahora tenemos esa herramienta que va a permitir que mucho de esas tácticas dilatorias se eliminen. Muy bien. En 30 segundos, porque si no, Sebas me suelta el mecate de la guillotina. ¿Cómo se enfrentan estos desafíos de la confidencialidad y la ejecución de los laudos? Bueno, la confidencialidad, respeto absoluto. Todos los días nos llaman personas para decirnos, con carnet de abogado necesito acceso al expediente, no se le da. Absolutamente los únicos que tienen acceso son las partes y sus abogados. Y la ejecución del laudo, el laudo tiene carácter de cosa juzgada, entonces se ejecuta como una sentencia, es decir, la persona tiene que ir al juzgado a ejecutarlo. Ahora, si la pregunta es si en ese momento puede perder algún carácter de confidencialidad al llevárselo al Poder Judicial a ejecutarlo, pues ahí sale un poco de la esfera de control del centro y es exacto, y ya hay responsabilidad de la parte que estaría en una obligación en principio, ¿verdad? De no divulgarlo, salvo para lo que estrictamente se requiere, igual que en una mediación, ¿verdad? Usted sale con el acuerdo, es su obligación no revelarlo, no divulgarlo, pero bueno, si usted necesita aportar una copia a un juicio, en este caso para ejecutar el laudo, pues eventualmente va a pasar a ser parte de un expediente judicial, ¿verdad? María, muchas gracias por acompañarnos este jueves. Y ojalá no se le pierda el camino porque yo voy a estar llamándola. Voy a estar, de verdad, muchas gracias porque sabemos que tiene una agenda congestionada, ajetreada, pero apreciamos mucho que haya venido a compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Gracias, Ignacio, gracias a la radio y que tengan un buen día a todos. Esto fue Consulta Legal, que es una producción de la Radio 870 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos un jueves más. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y hasta la próxima.